La Guerra Civil Angoleña. Uno de los conflictos más brutales y largos de África. Parte 1. Antes de empezar, os gustaría presentarles la siguiente aplicación. Desarrollado en su totalidad por la empresa Capella Games, quien alberga los derechos digitales del usuario. Voltac es un software para móviles de diseño simple, que cuenta con una coordinación bilateral por parte del jugador bastante monótona, para no dejar caer el objeto esférico e impulsarlo para ganar la mejor puntuación. Como podemos ver en esta videograbación del software, la jugabilidad es bastante sencilla, no tiene fin, por lo que tendrás que perdurar el mayor tiempo posible. Para ostentar tu puntuación personal más alta adquirida, puedes continuar en caso de que la esfera caiga sobre un obstáculo de video recompensa, algo que de verdad me ha llamado la atención, pues no todo se pierde en este videojuego, añadiendo que, como podemos ver, no incluye publicidad invasiva, como lo traen algunos videojuegos para móviles. Eso sí, necesitarás una conexión a internet estable para que la aplicación logre ejecutar el código de video recompensa. Lo puedes usar para pausar el videojuego o cuando necesites estirar tus brazos y cuello por acumular presión al jugar unos buenos 10 minutos. La aplicación se acomoda fácilmente a las múltiples resoluciones para smartphones y tablets respectivamente, además de poseer el modo paisaje, resaltando los 3 botones quien los desarrolladores los acomodaron de una forma que para vosotros, os sería bastante cómoda a la hora de jugar. No sé para vosotros, pero esta aplicación me ha servido mucho para desestresarme a la hora de realizar estos videos animados. Lo único negativo que le he visto, es que solo está disponible para la tienda de Google Play, no está disponible en tiendas para los móviles iOS, pero de resto, lo recomiendo abiertamente. Ahora sí, continuemos con la temática de este video. Durante la segunda mitad del siglo XX, África fue asolada por la guerra. Los poderes coloniales en decadencia, y el patrocinio por las superpotencias ideológicas de la Guerra Fría, ocurrieron cada vez más los movimientos independentistas en los territorios de ultramar. Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Portugal, grandes beligerantes del período de descolonización africana, mientras que Gran Bretaña apoyó a todo tipo de revueltas para la independencia de sus potestades, los franceses y los portugueses no permitirían perder sus potestades coloniales tan rápidamente, si era de necesario hacer el uso de fuerza imperante. Si algo destaca la potencia colonial de Lisboa, los portugueses en África, fue al desenlace brutal de la misma. El Estado Nuevo de Portugal destacó por actuar en las violentas guerras de independencia ante sus potestades, Lisboa, y en ese entonces su dirigente Marcelo Caetano, último dirigente del Estado Nuevo, tendría que enfrentar las guerras que se desataron en la Guinea Portuguesa, Angola, y en África Oriental Portuguesa, especialmente brutales. Lisboa sabía que su postura en los territorios de ultramar era bastante corrosiva, destacando las altas bajas de soldados lusos en la guerra en la África Oriental Portuguesa, hacían ver con malos ojos al gobierno de Marcelo Caetano, mismo que respondía con envíos de contingentes militares constantes a sus colonias en caminos de independencia. Según, desde antes de la Constitución de 1933, Lisboa incluía a sus colonias como provincias parte de Portugal, y no como protectorados o colonias con futura soberanía. Era la década de los 60, mientras que la guerra de independencia de Angola, librada desde 1961, cobraba bastantes bajas y costo monetario al ejército colonialista. El Movimiento Popular de Liberación de Angola, por su acrónimo de la MPLA, de ideología primaria soviética marxista-leninista, fundado y encaminado hacia adelante por su dirigente, Antonio Agostinho Neto, fue el primer partido en luchar contra las tropas portuguesas en la capital, mientras que al sur de Angola, el movimiento independentista de la SWAPO, Organización del África del Sudoeste, operaba en la liberación de la provincia administrada por el distrito de Pretoria en el África suroccidental, mismo que requeriría la intervención militar de las fuerzas militares de África del Sur, el Apartheid o Pretoria, en las operaciones de contrainsurgencia enemiga anticomunista en las inmediaciones del río Cunene, dando el contexto a la guerra fronteriza de Sudáfrica, año 1965, Marcelo Caetano, y su ejército colonialista, seguiría obteniendo nuevas derrotas en el territorio insular del Cabo Verde y la Guinea Portuguesa. Su estatus colapsaba como un castigo
castillo de naipes, el agotamiento constante de Lisboa se reflejaba en Angola, y el África Oriental Portuguesa, sus combates contra el partido izquierdista mozambiqueño del Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, de tendencia en extrema izquierda unipartidista, mismo quien había replegado a numerosos portugueses en territorios del centro norte y en las calles de la capital colonial. No obstante, la operación Nudo Gordiano permitió a los portugueses ganar terreno en el norte fronterizo con la República de Tanganica. El Frelimo seguiría obteniendo nuevas victorias en los poblados invadidos por el ejército colonialista, en el centro y sur del país, mientras que permitía al Partido Nacional de Liberación Popular de Rhodesia, la SANU, quien ostentaba apoyo soviético y del Frelimo para la liberación de Rhodesia, permitiría operar desde Mozambique para derrocar al gobierno blanco imperante de Ian Douglas Smith, en la guerra civil rhodesiana, o en la denominada Segunda Chimurenga. Detrás de todo esto se protagoniza el numeroso respaldo por Moscú, el Kremlin, o la Unión Soviética, quien gustaba con brazos abiertos su apoyo a los grupos independentistas que batallaban contra las potencias coloniales para debilitar la influencia occidental, la Casa Blanca, Washington, o los Estados Unidos, en el continente africano, cosa que no logró en la denominada crisis del Congo, nación rica en bastantes recursos que colapsó en el mes de julio del año 1960, tras las masivas revueltas en la capital del Congo, Leopoldville, gracias a un golpe de estado en manos de un títere africano, orquestado por la CIA, en pro de los intereses de Washington. Joseph Cecile Mobutu, popularmente conocido como el histórico y único dirigente del Zaire, Mobutu Sese Seko. 25 de abril de 1974, tumulto de militares jóvenes del frente de Guinea-Bissau, logran ejecutar un golpe de estado contra su dirigente salazarista Marcelo Caetano, la revolución de los claveles, obligando al ejército colonialista a replegarse de sus frentes de batalla, algo que no esperaba Agustino Neto, y su socio político, Lucio Lara, uno de los fundadores del MPLA, para luego llegar a unas negociaciones definitivas con los partidos en cada frente de ultramar, para septiembre, lograr independizar la Guinea portuguesa, gracias al país GC, en apelación separatista bilateral con el archipiélago del Cabo Verde, mientras que en Angola, con los partidos del MPLA, la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, de corte anticomunista, declarado como enemigo del MPLA, y la FNLA respectivamente, respaldado por la CIA, fundado y dirigido por su carismático e histórico líder, Jonas Malheiro Savimbi, y el grupo Fantoche, UPA, ahora el Frente Nacional para la Liberación de Angola, la FNLA, del grupo étnico Bakongo, norte fronterizo con Zaire, para abolir el posible Estado socialista angoleño, primer movimiento en contar con tropas mercenarias extranjeras, además de tener respaldo bélico de la traidora China, y de la CIA respectivamente, con su dirigente, José Holden Roberto, habrían llegado a un acuerdo de gobierno de transición en la ciudad de Bukavu, entonces Zaire Oriental, para posteriormente concluir el camino poscolonial de Angola, con los tres partidos en el denominado Acuerdo de Aalborg, Portugal, enero del año 1975, mismo que concretó una fecha máxima, dictado por Agustín Neto, válido por Lucio Lara, hasta el 11º día del mes de noviembre de 1975, para la independencia de la nueva República Popular de Angola, vigente por los tres partidos, y la retirada del ejército colonialista en territorio nacional, eso sí, excluyendo un grupo separatista que actuaba en el enclave de Cabinda. Poco después Portugal se replegaría del África subsahariana tras la independencia de la nueva República Popular de Mozambique y del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, en el Golfo de Guinea. Tras las guerras de independencia, Mozambique volvería al caos, a la violencia y a la guerra, una paz que no cosecharía. El Frelimo consolidó su poder comunista en toda la nación, siendo de sistema unipartidista y respaldado por los rusos, gracias a su histórico dirigente, Samora Moisés Machel, conocido como el padre de la independencia de Mozambique. El Frelimo ahora tendría que enfrentarse contra el sanguinario y brutal movimiento rebelde de oposición denominado como la Renamo, de ideología contraria, centro derecha y en pugna al nuevo Estado Popular de Mozambique, apoyado directamente por el régimen del apartheid en Sudáfrica, soportado con suministros y artillería en sus combates, bastante sanguinario, junto con su brazo armado, la MRN. Luego del acuerdo de Aalborg, el pueblo angolano parecía tener la paz ya servida, pero, desafortunadamente, y como pueden prever, todo fue a peor. La ambición, por controlar un país con vastos recursos naturales, harían de la guerra, el comienzo de la nueva guerra civil angoleña, una historia panafricana más, escrita en una página de las crónicas del continente africano. Ahora quedarían tres principales partidos enfrentados, el MPLA, con el sector más importante, la capital, la UNITA, al sur y occidente de gran parte del territorio angolano,
y la FNLA, en las zonas norte fronterizas con la nación del Zaire, gobernado por su aliado más próximo, Mobutu Sese Seko. La pasada congregación en la ciudad de Bukavu, Zaire, fue opacada, pues la desconfianza y la ambición entre los dirigentes era muy notoria. Enseguida los recursos naturales tan valiosos de la nación angoleña pasarían a un primer plano internacional. La ansiedad por hacerse con la capital entre los dirigentes Holden Roberto y Jonas Savimbi, ostentada orgullosamente por Agustinho Neto y Lucio Lara, promulgarían unos combates de pequeña escala a pocos días después del acuerdo de Albor. Rápidamente cada superpotencia respaldaría al movimiento que estuviese más acorde con sus intereses. No tardó mucho, y sin tropas extranjeras, arrancarían las primeras batallas oficiales al norte angolano, contra la FNLA, y el inicio de la sanguinaria Guerra de Angola, o la Guerra Civil Angoleña, especialmente una de las guerras más largas y cruentas sobre el contexto de la Guerra Fría en el continente africano. El Parlamento de África del Sur, Torres de la Unión, Pretoria, régimen del apartheid, o Sudáfrica, promulgó cautelosamente la Operación Savannah, bajo al mando del general del cuarto regimiento de artillería, Constant Lobscher Viljoen, comandante militar de las fuerzas sudafricanas. Pretoria, al observar el poder comunista instalado en Luanda, quería tomar la capital y erradicar al partido de Agustinho Neto y sus aliados, como lo es la SWAPO, más tarde autodeclarada como movimiento socialista, con tendencias marxistas-leninistas, para la instauración de un gobierno antiderecha en el África suroccidental, y su dirigente, Samuel Daniel Shafisuna, alias Sam Nujoma, para luego aliarse con los enemigos de sus enemigos y tomar los poblados en el nuevo Frente Sur. Rápidamente, Jonas Savimbi, como agente anticomunista, obtiene apoyo del régimen del apartheid, mismo que se moviliza en dirección a la capital desde el sur. Holden Roberto, actuando desde el cercano Zaire, hizo lo propio desde el norte, que con apoyo de Mobutu Sese Seko, la FAS, Fuerzas Armadas Zairenses, con milicianos en las filas del movimiento de Holden Roberto, emprendió nuevos combates contra la MPLA, arribando al distrito, al norte de la capital, la batalla del Kifangondo. Rápidamente, con el brazo armado importante de las FAPLA, las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola, en lucha antiimperialista, entrarían en combate contra los sudafricanos, quienes tratarían de forjar un cerco en la capital. Gracias al movimiento de Jonas Savimbi, y su cooperación con las maniobras de Lobscher Viljoen, y otros comandantes militares sudafricanos, tendría bastantes provincias angoleñas bajo sus manos, algo que Lucio Lara observaba con malos ojos. Los contingentes de las FAPLA se estrellarían fuertemente contra la UNITA y los sudafricanos en la ciudad de Porto Amboim. Samuel Daniel tendría que refugiarse en las inmediaciones de la frontera con África suroccidental. Agustinho Neto y Lucio Lara se encontraban en una situación realmente crítica, mismo que pide apoyo a las naciones socialistas a nivel internacional, primero Yugoslavia, para luego, La Habana, quien respondería a su llamado, el gobierno revolucionario de Cuba, Fidel Castro, ante la invasión por tropas títeres del imperialismo, y más importante aún, la invasión por tropas de África del Sur, por Pretoria. Añadiendo su importante deber internacionalista, emprende la denominada Operación Carlota, transporte fluvial aéreo y de contingentes mecanizados y motorizados desde La Habana, hasta el distrito de Luanda, diversas zonas y sumando el enclave de Cabinda, donde Mobutu Sese Seko ordenaría invadir el enclave angoleño, en nombre de un movimiento separatista único en aquel territorio, quien sufre constantes batallas en este nuevo frente de guerra, en la denominada Guerra de Cabinda, tras los ataques de tropas invasoras zaireñas, y del FLEC, Frente de Liberación del Enclave de Cabinda, con argumento a un Estado no autónomo separado del territorio nacional o república no reconocida, con abundantes yacimientos petrolíferos. 8 de noviembre de 1975, misma con tropas respaldadas con fuerzas regulares del ejército del Zaire, enviadas por Kinshasa, o el distrito de Kinshasa junto con Mobutu Sese Seko, a pocos días del 11 de noviembre, día donde sería proclamada la independencia de Angola. Los dirigentes
líderes de los partidos antagonistas sabían que tenían que adueñarse de la capital, en pocas palabras, quien ostentara el distrito para antes del 11 de noviembre, podría consolidarse como partido oficial de la nación angoleña con reconocimiento a nivel internacional. La MPLA, con el poder en la capital, Holden Roberto, lo apostó todo en la batalla de Kifangondo, hizo caso omiso de sus asesores, y ordenó un ataque frontal a la metrópoli. La cooperación cubana de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, al mando de comandantes militares en la nueva misión angoleña antiimperialista, con la MPLA y las FARC respectivamente, les otorgaron artillería soviética de primera. Con esto, se remarca la participación de Moscú en la guerra, con su envío profesional, solo armamento y asesores militares soviéticos, con entrenamiento en el extranjero, bombarderos, morteros, infantes, generales y comandantes cubanos con pelotones mecanizados, a través de la Operación Carlota, mencionando que algunas fueron arribadas desde el distrito de la ciudad de Brazzaville, en colaboración y apoyo aliado del dirigente de la República Popular del Congo, Denis Sassou Nguesso. Gracias a estos materiales de guerra, con tropas cubanas desembarcando en las costas angolanas, Luanda y el sur angolano, ganan la batalla sobre la capital, y logran derrotar a la FNLA eficazmente, hecho sorprendente, pues en la batalla participaron casi 1000 tropas regulares del ejército del Zaire, donde destacaron los propios órganos de Stalin. Para la victoria del MPLA, llega el 11 de noviembre, Agustín Neto se proclama como primer dirigente oficial de la nación angoleña, y Lucio Lara como vicegobernador. Zamora Machel pasaría a reconocerlo como gobierno legítimo de Angola, resaltando el nuevo Estado socialista africano. Fidel Castro y Denis Sassou Nguesso lo reconocieron oficialmente. Al parecer, Washington tendría un nuevo calvario, pues lo mismo ocurrió en la guerra de Etiopía, donde ascendió un nuevo Estado comunista. El nuevo gobierno de Luanda, ahora sólido, llegó a un acuerdo con Kinshasa para un embargo de armas definitivo contra el FNLA, incluyendo los numerosos mercenarios, donde Holden Roberto permanecería ahora casi sin poderío militar frente a la guerra. El Kremlin no tardaría en actuar con los refuerzos de las FARC que acababan de llegar desde Cuba. Entre tanto, en el frente sur, tropas cubanas destacadas en Benguela, infringen una ofensiva hacia el norte para respaldar a las FARC en dirección a la vereda de Ebo, como parte de la operación Sabanag. Según Lobscher-Wilhelm, avanzarían para contrarrestar el avance de los enemigos por el oriente norte y en Porto Amboim, misma que replegarían a la UNITA y los sudafricanos en la batalla de Ebo. Se estima que con el amparo de 70 cubanos de las FARC logró ganar la batalla. Un importante comandante de las FARC se dio de baja, Jonas Savimbi, rápidamente se percató que sus combates no eran efectivos, y además, el MPLA ahora se estaría convirtiendo rápidamente en el partido dominante, que con apoyo de Cuba, liberaría Huiche, antigua ciudad de Carmona, para seguir adueñándose con más provincias angoleñas. Algo similar sucedió en Rhodesia, cuando Zamora Machel apoyó a diversos grupos de izquierda como la SANU, para derrocar al debilitado gobierno imperante de Ian Smith, pues para Douglas Smith fue un baldado de agua fría que Zamora Machel gobernase la República Popular de Mozambique, ya que, por diversos factores económicos y diplomáticos, los debilitó en gran medida para que ganase la guerra. Entre tanto, en el enclave de Cabinda, la MPLA logró controlar la provincia norteña al reprimir el FLET, ya sin actuación de su vecino Zaire, considerándolo un éxito, mientras que Holden Roberto envía a un tumulto de tropas derrotadas a África suroccidental, maltrechas, malheridas, para luego ser acogidas amablemente por Pretoria, resaltando que la UNITA ahora tendría un único adversario con quien disputará el camino de la nación angoleña. Fidel Castro consideró estos hechos un hito para la isla de Cuba, en su odisea africana, destacando su recordado discurso antiimperialista grabado para la posteridad en La Habana. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros, una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Y esa es la razón por la cual los imperialistas están irritados, entre otros con nosotros. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No.
Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. La cual resalta su apoyo diplomático en los nuevos estados socialistas como el de Samora Machel, en Mozambique, en la posterior intervención militar directa en la guerra civil de Etiopía, en el Cuerno de África. Año 1977, Agustinho Neto, mientras la MPLA, ahora endurecida y reforzada con armamento cubano, avanzaba contra la UNITA, envía tropas angoleñas para reforzar una insurgencia rebelde que se gestaba en la provincia de Shaba, entonces sur del Zaire, el partido del Frente de Liberación del Congo Zaire, el FNLC, de tendencia anti-Mobutu y del estado multiétnico de Katanga, o Shaba, instalados al noroeste angolano, emprende una invasión a aquella provincia donde Mobutu Sese Seko solicitaría apoyo internacional para ejecutar una contraofensiva, cosa efectiva. Al derrotar el partido en la primera guerra de Shaba, vuelve a ocurrir una segunda invasión al año siguiente, en 1978, donde logran invadir, ahora desde la vecina Zambia, más provincias del Zaire, incluso hasta el estado de Kivu del Norte. Sin embargo, aquellos hechos motivaron la llegada de unos acuerdos políticos entre Mobutu Sese Seko y Agustinho Neto, negando Mobutu Sese Seko el constante apoyo a los grupos rebeldes que actúan en pugna del gobierno de Luanda. Agustinho Neto y Lucio Lara redactan algo similar al retirar sus tropas del noreste fronterizo, mismas que recuerdan la batalla de Kolwezi, bastante brutal. Tras Shaba II, el FNLC fue derrotada finalmente por fuerzas extranjeras aliadas cooperadas con las del Zaire.